Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestro hijo Isaac, quienes participarán formulando algunas preguntas. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. Y Jesús también. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título Preparación para el tiempo del fin. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. Hermanos, la lectura bíblica para esta lección 7 que la encontramos en Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La lección número 7 tiene por título Mateo 24 y 25. Estos dos capítulos son bastante interesantes, ya que Jesús en este sermón profético está anunciando eventos claves, bastante determinantes para que su pueblo conociese el tiempo del fin, qué iba a ocurrir y se preparara, como nos lo anuncia la lección de este trimestre, preparación para el tiempo del fin. Así que una de las cosas que anuncia Jesús en Mateo 24 es que vendrían dolores, que vendrían guerras, rumores de guerras, pestilencias, falsos cristos, persecuciones contra su iglesia. Pero también Jesús en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo dice, aún no es el fin. Es decir, que las guerras, que todo esto que se viviría en el mundo entero no sería una señal de su segunda venida. Aún no es el fin, dice el versículo 6, anunciando que más adelante en el versículo 8 dice, esto lo califica o lo denomina como simplemente principio de dolores. Ahora, Jesús con todo esto no está pintando un cuadro muy bonito, porque el ser humano, a nosotros no nos gusta nada que nos amenace nuestra paz. Nosotros de una u otra manera queremos estar en un estado de confort en esta iglesia. Y pareciera que como hijos de Dios estuviéramos preparándonos para vivir en esa tierra y no para vivir en la tierra prometida. Vamos a encontrar un paralelismo entre Mateo 24:9 y Apocalipsis capítulo 13, 11 al 17. Pero en especial el versículo 12, que creo que sintetiza los otros versículos. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí Jesús le está prometiendo a la iglesia, no le está prometiendo a la iglesia paz, le está prometiendo tribulación. No le está prometiendo vida en la tierra. Dice, os matarán y seréis aborrecidos. Es decir,
que el mundo no está presto para amarnos. El capítulo 13 de Apocalipsis, como paralelismo con Mateo 24:9, especialmente el versículo 2, dice, está hablando de la segunda bestia y dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Nosotros entendemos que la primera bestia que sale del mar representa a Roma papal, que la segunda bestia representa a un poder político como lo es los Estados Unidos, que le devolverá toda la fuerza, todo el vigor a Roma papal, que finalmente llevará a toda la humanidad a adorar un falso día de reposo, a adorar a Dios en un falso día de reposo, a adorar a la misma bestia que se hace pasar por Dios. Ahora, ¿por qué el paralelismo? Porque la segunda bestia lo que lleva es a adorar a la bestia. Pero el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo está hablando de tribulación, matarán, aborrecerán. ¿A quiénes? A los cristianos. ¿Cuándo? Aquellos cristianos que se resistan a adorar a ese reino, a esa primera bestia de la cual nos habla Apocalipsis capítulo 13. Papá, ¿me puedes explicar qué representan las bestias en la Sagrada Escritura? Hijo, mira, es bastante interesante tu pregunta y debemos entenderla para que podamos avanzar en la misma lección. Isaac, mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Hijo, Daniel 7:17 está diciendo que las bestias en la Biblia no son otra cosa sino un rey que se establece como un reino y que tiene un propósito y es simplemente gobernar a la humanidad o gobernar a un pueblo. Daniel 7:23 también dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Es decir, que cada bestia será un reino en la tierra. La primera bestia, nosotros leemos en los versículos anteriores que se refiere a Babilonia, representada por un león. La segunda bestia es un oso que está representando a Medo-Persia. La tercera bestia es un leopardo que está representando a Grecia. Pero la cuarta bestia es indescriptible, espantosa. De esa manera la describe Daniel. Y dice que esa cuarta bestia sería un cuarto reino. Familia, por favor, ayúdenme con esta pregunta. Sí, en el tiempo del fin habrá un poder que obligará al mundo a adorar a un falso sistema religioso. ¿Qué tenemos que hacer para vencer? Papá, yo tengo la solución de tu pregunta. Está en Mateo 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto quiere decir, entonces, hijo, ¿tú qué me respondes? Cualquiera. Mira lo que dice el libro de Mateo 7. Mira lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No cayó porque estaba firme, porque estaba en un buen cimiento, sobre la roca. Entendemos que esa roca representa a Cristo Jesús, la piedra angular. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ah, mi hermano, ¿sabes? Debes fundamentar tu fe no en los hombres, debes fundamentar tu fe en la palabra de Dios y en Cristo Jesús, no en nada más. De aquí que es tan importante que tú y yo, mi hermano, que nos escuchas, debes fundamentar tu verdadera fe en lo que dice la Biblia y sus verdades. Pero también debemos resistir a todo mal que se levante en contra de Dios. ¿Sabes? Pero lo interesante es que no basta con ese conocimiento intelectual. Es muy importante estar cimentados intelectualmente en la palabra de Dios, mi hermano. Pero según Jesús, eso todavía no es suficiente para poder permanecer firmes en medio de las pruebas que enfrentaremos. Tenemos que hacer lo que aprendimos. Tenemos que practicar lo que aprendimos. Tenemos que llevar a la práctica. El Evangelio es más que teorizar. El Evangelio es práctico. El Evangelio tiene que ser vivido cada día, cada amanecer levantarte a orar, cada amanecer levantarte a estudiar la Biblia. Tienes que gozarte en la presencia de Jesús cada vez que vas en oración a buscarle. Tienes que buscarle con gozo, con pasión, con alegría, cada vez que vienes a la iglesia a escuchar su palabra, a adorarle en espíritu y en verdad. Se debe sentir alegría a la hora de acercarnos a Dios. El capítulo 24, el versículo 15 de Mateo, habla de un tema bastante interesante para nosotros hoy y tiene que ver con la abominación desoladora. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El libro de Lucas 21:20 dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Qué es la abominación desoladora? Hijito, mira, cuando Jesús en el capítulo 24 habla acerca de la abominación desoladora, en primera instancia está hablando de la destrucción que iba a sufrir Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando la Roma pagana destruiría la ciudad entera, incluyendo el templo sagrado. Ahora, es interesante que nosotros también comprendamos lo siguiente, y es que Jesús constituyó la destrucción de Jerusalén como un tipo de los eventos futuros del tiempo del fin, convirtiéndose en un símbolo para que entendiéramos cómo lo vivieron los discípulos en el año 70, cómo vivió Jerusalén en el año 70, cómo fue sitiada por Roma y finalmente destruida. De igual manera, Jesús constituye ese evento en un tipo de los eventos finales que el pueblo de Dios viviría aquí en la tierra. ¿Sabes? Hay un capítulo bastante interesante en el libro de Daniel. Este es el capítulo 8. El capítulo 8, a partir del versículo 9 hasta el versículo 12, está hablando del cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño aquí está representando dos fases. Inicia en el versículo 9, donde habla de la primera fase de Roma, que es la Roma pagana. Cuando el imperio romano se extendió por todo el mundo conocido para la época. Dice el versículo 9:
y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, ahí está haciendo referencia, ahí es verdad que habla del cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño en el versículo 9 se refiere a la Roma pagana, a la Roma imperial. El versículo 10 es donde cambia ya a la segunda etapa o la segunda fase de Roma, que viene a ser la Roma papal. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Esa palabra estrellas, echar por tierra, es una referencia de la persecución que sufrieron los discípulos de Jesús por el imperio romano, que fueron llevados a la hoguera, que fueron llevados a la guillotina, al circo romano. De una u otra manera fueron pisoteados simplemente por el solo hecho de ser seguidores de Cristo. Fueron echados por tierra y pisoteados. Ahora, el versículo 11 aún más da más detalles. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Entendemos que Jesús, el príncipe de los ejércitos es Jesús, y dice que la Roma papal se engrandeció en contra del mismo Jesús, haciéndose pasar por Jesús aquí en la tierra, como si ellos estuvieran ejerciendo el plan de salvación a favor del hombre, el plan de intercesión a favor del hombre. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Estos versículos en la segunda fase de Roma, que es la papal, está diciendo que Roma papal le quitaría el lugar que le corresponde a Cristo en el santuario celestial, cuando ofreció su sacrificio en favor nuestro. Aquí dice que por él fue quitado el continuo sacrificio, haciendo una referencia a que el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad, la intercesión continua de Cristo en el templo a favor nuestro, allá en el cielo, el sistema religioso papal se lo quitaría, trayendo a la gente a creer que quien intercede por sus pecados no es Cristo, sino un hombre pecador como un líder religioso aquí en la tierra. Yo quiero que me entiendas. Cuando tú y yo fijamos nuestros ojos en Cristo, que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, y lo entendemos a Él, que Él es, que solo por Él viene la vida, que solo por Él viene la salvación, que no hay otro nombre en la tierra en el cual tú y yo podamos obtener vida o podamos obtener salvación, solo Cristo Jesús. Pero ocurre que en la tierra el papado quiere decirle a la cristiandad: confiesen los pecados a su líder religioso y él los perdonará. El perdón no viene de Cristo, viene de un sacerdote pecador aquí en la tierra. De esa manera se enseña a la iglesia, y de esa manera lo que hace es que el hombre aparte su mirada del cielo y lo ponga aquí en la tierra, creyendo que su máximo proveedor de beneficios se llama su líder religioso. A causa de la prevaricación. La palabra prevaricación aquí es muy diferente a como hoy se le menciona aquí en la tierra. Para los hombres que viven del derecho o de la abogacía, prevaricar es simplemente cometer un delito un funcionario público. Pero aquí, prevaricación en este sentido religioso se está refiriendo al hecho de haber traicionado a Cristo. Es decir,
Si cambiamos la palabra prevaricación por traición, estaría diciendo, a causa de la traición le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Recuerden, el sacerdote en la tierra le quiere quitar el lugar que le corresponde a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué momento o de qué manera? ¿Cómo se cumple la abominación desoladora? En primera instancia, con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. En segunda instancia, Roma papal, usurpando, prevaricando el templo y ministerio de Cristo en el cielo. De esa manera, como vemos anteriormente en esos capítulos y versículos que hemos leído, también es cierto que se muestra cómo el enemigo de las almas ataca de manera descarada y abierta al pueblo de Dios. Pero también es cierto que el libro de Daniel en el capítulo 7 registra de manera clara cómo hace o qué hace Dios para intervenir a favor de su pueblo y no permitir que finalmente sea destruido. Leo algunos versículos del libro de Daniel para que entendamos esto. Daniel 7, 9 al 10. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ah, mi hermano, interesante porque Dios no se queda con los brazos cruzados, sentado, esperando a ver qué suerte le viene a su pueblo. No, interviene. ¿De qué manera? Con el juicio. El juicio que hace Dios es simplemente una intervención a favor de su pueblo para definir su situación y luego venir por ellos y llevarlos al cielo. Daniel 8, 13, 14 dice, entonces oía a uno que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En esta lección no es el propósito explicar esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero también es de vital que tú y yo comprendamos en síntesis lo siguiente, que con los 2300 tardes y mañanas que se cumplió en 1844, a partir de ahí, en favor de su pueblo, Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo a cumplir el día expiatorio, el juicio investigador en favor de su pueblo y definir finalmente quiénes serían los que vivirían con él por la eternidad. Yo, junto con mi familia, quiero estar en esa patria celestial e invito también para tú que nos escuchas, tú que nos ves, anímate, haz preparativos para estar con Cristo en la mansión celestial. ¿Te acuerdas que hace un momento atrás decíamos que las guerras, los rumores de guerras, que el hambre, que todo esto era simplemente el principio de dolores y que debían suceder? El capítulo 24, el versículo 29. Realmente estas sí son señales de la segunda venida de Cristo. Estas sí son señales. Porque mira cómo dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos caerán conmovidas. Mi hermano, y sigue diciendo,
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Mi hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Aquí está diciendo que después de la señal de los astros, el sol oscuro, la luna no dando su resplandor, las estrellas cayendo del cielo, el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos y vendrá con gran poder y gloria. Es decir, que una vez ocurrieran esas señales, sencillamente aparecería en el cielo Jesús para buscar a sus hijos, a sus redimidos, para morar con Él por la eternidad. Y dando por fin definitivo a la abominación desoladora que hace el hombre pecador, el hombre de pecado, en contra de Dios, en contra del mismo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El capítulo 25 inicia hablando de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Esta palabra, vírgenes, sugiere que representan a los que profesan ser cristianos, es decir, que no están del lado de Satanás en este gran conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. También es cierto que la parábola de las 10 vírgenes habla de la preparación necesaria que debe tener el pueblo de Dios para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también es cierto que la parábola habla de un retraso, y que este retraso va a hacer que las vírgenes se queden dormidas. Pero también es cierto que a la medianoche dice que se oyó el clamor que decía que venía el novio. Las 10 vírgenes se van a colocar nerviosas, se van a despertar. Vino el novio. Hay 5 prudentes, hay 5 insensatas. Las 5 insensatas tenían poco aceite y las lámparas empezaron a parpadear para apagarse. Entiende, mi hermano, lo siguiente: las insensatas con sus lámparas aún tenían aceite. El aceite en estas lámparas representa al Espíritu Santo en la vida de cada creyente, obrando en la vida de cada creyente. Y sabes, las insensatas aún tenían un poco de aceite del Espíritu Santo en sus vidas. Todavía tenían, pero no lo suficiente como para estar preparadas para encontrarse con Cristo. Estas vírgenes insensatas representan a los cristianos que esperan el regreso de Cristo. Lo esperan, pero tienen una experiencia religiosa de manera superficial con Cristo. No son muy interesados. Simplemente quieren estar en la iglesia sin comprometerse de a mucho. No se quieren comprometer mucho con Cristo. Un día sí, otro día no, y quizás el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Recuerda que tú y yo tenemos una naturaleza con una inclinación al mal, al pecado. Pero recuerda, Cristo cuando viene y toma posesión de tu vida, simplemente quiere venir a implantar en ti una nueva naturaleza para gobernar tu vida. A partir de ahí es donde Pablo dice, ya no vivo yo. Ese yo es egocéntrico, ese yo es el pecado, ese yo es vanaglorioso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con una nueva naturaleza, pone una naturaleza a nuestra disposición para que obtengamos la victoria. Papá, mamá,
Y hermanito, debemos ser llenos del Espíritu Santo para estar preparados en el momento del regreso de nuestro Señor. Luego de la parábola de las 10 vírgenes, entonces Jesús habla acerca de la parábola de los talentos. ¿Sabes? Tanto la parábola de las 10 vírgenes como de los 3 siervos con los talentos deben entender que las dos parábolas simplemente lo que están haciendo es hablar de la necesidad de preparación que debe tener su pueblo para la segunda venida. Recuerda que el amo entregó los talentos, los dones, y se fue de viaje. Y luego regresó, representando que tú y yo estamos hoy esperando el regreso de nuestro Señor, el dueño de los dones, el dueño de los talentos. Los talentos no son de los siervos, los talentos o los dones espirituales son de Dios, quien lo da. Ambos muestran el destino de quienes por su propia negligencia espiritual enfrentaron la perdición eterna. ¿Recuerdan las vírgenes insensatas? Creyeron que con poquito aceite en sus lámparas podrían esperar al novio. ¿Recuerdas al siervo que escondió el talento en la tierra, que lo escondió, que lo enterró, creyendo que de esa manera se prepararía para encontrarse con su amo? Observa además que eran bienes del amo, no eran del siervo. Eso lo dice Mateo 25, versículo 14. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero nuestra posesión real depende de la recepción del Espíritu Santo y de nuestra entrega a Él. Si tú te entregas a Él, Cristo multiplicará esos talentos. Si tú te entregas a Él y negocias, y ese negociar es ponerlo al servicio de las almas para que comprendan, para que acepten, para que conozcan de la salvación que Cristo les ofrece a ellos. El que había recibido el don más pequeño fue el que dejó su talento sin mejorar. Aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos son excusas para no servir en la causa de Cristo. Mi amor, Isaac, Alejandro, dediquemos cada don espiritual para engrandecer la causa de nuestro Dios. Hermanos, ante estos eventos finales, la recomendación es buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Les invito a orar en esta oportunidad pidiéndole a Dios que nos permita prepararnos para encontrarnos con Él en su segunda venida y morar con Él por la eternidad en la patria celestial. Oremos. Dios, en esta oportunidad te queremos agradecer porque tu palabra es clara, es fuente de toda verdad, es fuente de refugio para tu pueblo. Te rogamos en esta oportunidad que tú nos ayudes a vivir cada momento para glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a ser fieles a ti en la prueba final. Ayúdanos a estar dispuestos, si es posible, a dar la vida. Ayúdanos a ser fiel a ti en el tiempo del fin, cuando se le obligue a la iglesia a adorar a la bestia. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Queremos ser fieles sin importar las consecuencias en esta tierra, sabiendo que un día tú, oh Dios, nos llevarás contigo a la mansión celestial, moraremos contigo, viviremos, triunfaremos en el nombre de Cristo Jesús. Sé con nosotros. Ruego tu presencia, que bendigas a toda la iglesia a nivel mundial y que nos permitas a todos experimentar un reavivamiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.